Buenas tardes a todos. Bueno, quiero en primer lugar pues saludar a todos los espectadores que desde España, desde México, Venezuela, Colombia y Estados Unidos pues han ido conectando y se están incorporando a esta segunda jornada, a esta segunda sesión de estas jornadas internacionales sobre lo que van a ser el proceso electoral del día 3 de noviembre en Estados Unidos y daros la bienvenida a todos. Y saludar especialmente a los miembros de Abacip, que realmente esos Abacipers son los que dais sentido y razón y conocimiento a todo este trabajo y, bueno, daros una bienvenida y una calurosa bienvenida a todos. Como sabéis, estas jornadas están organizadas por Abacip, que es la Asociación Valenciana de Consultores de Imagen Pública, y además estas jornadas están en colaboración con la Universidad Católica San Vicente Mártir, y además con el Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo de Alicante. Y bueno, daros un saludo a todos los espectadores, a toda la gente que colabora, a los Abacipers. Y qué mejor manera que dar comienzo a esta última sesión de estas jornadas de 2 días, que dando paso a nuestra presidenta de Abacip, a Carmina Abad, que nos va a dirigir unas palabras a todos. Adelante. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia y participación, como ha dicho Pablo, en estas jornadas online sobre elecciones americanas, organizadas desde Abacip en colaboración con la Universidad Católica de Valencia y el Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo. Unas jornadas que ayer ya vimos una primera parte y que abordarán todos los aspectos fundamentales que componen la comunicación política en la campaña de elecciones de Estados Unidos de 2020 entre Donald Trump y Joe Biden. Abacip es la asociación europea más grande de consultores de imagen pública y entre nuestros asociados se encuentran profesionales del marketing, de la comunicación, la imagen personal, coaching, sociología y periodismo. Profesiones todas ellas que construyen y crean la imagen pública global de personas, empresas e instituciones. Y ese es nuestro objetivo, potenciar la imagen pública como pilar esencial del liderazgo moderno. En Abacip formamos personas, impulsamos líderes. Un lema que, entre otras cosas, nos lleva a crear eventos como el de hoy, donde consultores de imagen, de comunicación y marketing político participan para analizar la imagen de los candidatos presidenciales y sus estrategias de campaña. Una visión global de las campañas electorales americanas desde la perspectiva de 10 consultores de España, México y Venezuela. Y con ello doy paso al inicio de estas jornadas, segunda sesión. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Carmina. Pues ahora sí, pues paso a vertebrar lo que es esta segunda sesión que hoy nos convoca y no sin antes hacer un pequeño recordatorio a lo que fue el día de ayer, en la que nos enfocamos quizás en temas más relacionados con el protocolo y otros temas en torno a estas elecciones y su campaña electoral. Y yo quiero dar la bienvenida pues al lujazo y el privilegio de poder contar con los panelistas con los que contamos hoy, todos ellos pues reconocidas personas y profesionales dentro del ámbito de la comunicación y el marketing, que va a ser en lo que vamos a centrar la jornada de hoy. Y bueno, vamos a, como acabo de decir, pues vamos a afrontar dos aspectos súper complejos y avanzadísimos de lo que es toda campaña política en estos momentos, que es la comunicación y el marketing. Quizás son dos de los conceptos en el marco electoral más estudiados, más trabajados, donde más se ha profundizado en los últimos años. Y la verdad que contar con la gente con la que vamos a contar esta tarde, no solamente para mí personalmente, sino para todos los miembros de Abacip, es un privilegio, es un lujo y la verdad que va a ser un gustazo lo que vamos a vivir y hablar entre todos esta tarde. Así que sin más dilación, lo que voy a hacer es presentaros un poco, ¿vale? Un poco quiénes sois, si os parece, para que la gente que se va conectando pues sepa quiénes sois, a lo que os dedicáis y por qué estáis aquí. Y por qué estáis aquí y cuál es el papel que vais a desarrollar a lo largo de la tarde y sobre todo pues esos conocimientos que podéis aportar pues a este punto de encuentro de reflexiones y conclusiones que a la larga pues va a ser lo que venimos a hacer aquí. En primer lugar, vamos a contar con Carlos Sánchez, que bueno, pues un saludo para el otro lado del charco. Carlos Sánchez es venezolano, afincado en México y bueno, es
pues es un arquitecto que ha reside en México, como os he dicho, es asesor de estrategias políticas en el Congreso mexicano y además ha trabajado como director de campañas electorales en Venezuela y además en México también. Así que bienvenido y muchísimas gracias. También vamos a contar con Diana Rubio, que es doctora en comunicación, consultora y profesora en comunicación, protocolo y etiqueta, y además directora académica del Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo. También vamos a contar, como no, con la incansable María Barrios, una alicantina increíble que además es licenciada en Derecho y además con una especialización bastante peculiar, que es en el branding personal de candidatos, de políticos y además lleva también pues, estrategias de marca en instituciones públicas. Luego también tenemos a Manu Ortega, que es licenciado en Derecho y Relaciones Laborales, es asesor de partidos y candidatos políticos en España, así como consultor de marketing político y estrategias electorales. Y para terminar contaremos con un diputado andaluz que es J. Carmona, o sea, José Ramón Carmona, que es diputado autonómico andaluz por Málaga con el escaño 91, que esto que conste, el escaño 91. Es portavoz adjunto, si no recuerdo mal, del Parlamento andaluz. Creo que llevas temas de agricultura, que es una cosa que en Andalucía además es muy importante, y es experto en campañas electorales, con lo cual pues nos vienes al pelo y además que bueno, va a ser muy interesante lo que nos puedas aportar. Así que sin más, pues os doy las gracias por estar aquí y bueno, vamos a empezar una tarde de reflexión, de conclusiones. Vamos a intentar llegar pues a despejar incógnitas y a ver dentro de esta balanza de estas elecciones tan trascendentales, vamos a ver a qué puntos llegamos y sobre todo a la gente que nos está viendo, pues darles una visión más amplia de lo que viene y las consecuencias que puede tener también los resultados a partir del día 3 de noviembre. Así que bueno, pues vamos a comenzar con el primer panelista de hoy, que es Carlos Sánchez. Y bueno, adelante, todo tuyo y vamos a ver. ¿Cómo están? Bien. Cuéntame. Un placer contar contigo. Bueno, mira, lo que sucede es que me decían que comenzáramos a platicar acerca del por qué en Estados Unidos no existe un sistema bipartidista en sí. Y es porque históricamente existían republicanos y demócratas de un lado y los federalistas, pero estos no fueron capaces de constituirse como partido y en sí no lograron como configurar un sistema en donde existiesen más partidos políticos. Sin embargo, existe el Partido Verde, existe el Partido Libertario, existe el Partido de la Constitución, y muchos de ellos pudiesen estar dentro de la elección, dentro de las boletas de algunos estados, a veces que existen un tercer candidato o hasta un cuarto candidato, y muchos de ellos podrían acumular hasta el 20% de la votación total de una elección de Estados Unidos. Pero como el sistema comprende 10 colegios electorales, entonces ninguno de estos candidatos lograría como llegar a tener ninguno de estos votos por la misma conformación de partidos políticos que existen en Estados Unidos. Entonces, en sí no es un sistema totalmente bipartidista y aunque existen partidos, no pueden colarse dentro del sistema porque el sistema es como muy cerrado en sí y por ello no puede existir como una tercera parte como existen en España existen diversidad de partidos políticos, en México también, en toda Latinoamérica también, pero en sí es por esa conformación de cómo la elección presidencial lleva a que el presidente sea electo por un sistema de colegios electorales, que son votos que pone cada estado y que el número de votos electorales que salen en una elección depende de la cantidad de habitantes que existen en cada estado. Por lo menos en California son 55, pero es porque tienen millones y millones, no recuerdo ahorita exactamente los millones de habitantes en California, pero los estados más poblados de Estados Unidos son California y Nueva York. California en el oeste y Nueva York en el este. Entonces son como las poblaciones más grandes y por eso 55 votos electorales de California y de Nueva York son 29 votos exactamente. Entonces, eso es lo que sucede en la elección. Y entonces, los ciudadanos
pueden votar en esta elección, pero tienen que tener siempre algo que los acredite, ¿no? Entonces, pueden votar con pasaporte, pueden votar con su DNI, pueden votar con lo de conducir, licencia de conducir, y pueden votar hasta con partidas, con algún documento en donde se pueda ver bien su nombre. Pero eso solamente cuando lo hacen vía presencial. Si lo hacen vía correo, ahí sí tienen que tener su DNI específico para poder votar. Lo otro es que no sé si puedo compartir pantalla, más o menos, podría, no podría, solamente conversamos de todo este tema. No te preocupes, Carlos. Bueno. Una pregunta solo por un poquito derivar de alguna manera. Sí que es verdad que aquí la visión que tenemos en España y, bueno, en España precisamente es que el bipartidismo, por ejemplo, no es que tenga una visión negativa, pero sí que es verdad que aquí en España desde hace unos años, especialmente desde las elecciones europeas de 2014, sí que empezaron a irrumpir partidos que no tenían antes cabida pues, en los parlamentos autonómicos ni en ningún lado. Y sin embargo aquí el bipartidismo se ha empezado un poquito a deshacer. Sí que es una tendencia que para las próximas elecciones pues parece que empieza a perder bastante volumen y el suflé baja. Sin embargo, allí en Estados Unidos este bipartidismo es como un emblema, ¿no?, de esa estabilidad y de esa forma de entender la nación cohesionada, porque realmente no olvidemos que no es comparable tampoco la unidad nacional de unos Estados Unidos, que realmente son países muy diferentes. Hablamos, por ejemplo, de estados tan pequeñitos como Alaska, que tiene 3 diputados, o sea, 3 votos de colegio electoral, o California en este caso, que tiene 55. Quizás por ahí sí que me gustaría saber un poco qué opinión tienes también de este sistema tan peculiar y si los propios ciudadanos norteamericanos también lo ven positivo, esta forma de trabajar la democracia. Pues en sí ya están como acostumbrados, ¿no? Es un sistema que tiene desde 1700, bueno, en sí el último número de colegios electorales está desde 1964. Entonces en sí es como, el sistema está hecho a medida de que no existan estas terceras partes que se quieren incluir dentro del sistema. Y en sí es como para resguardar como el movimiento democrático, respaldar su constitución. En realidad la constitución de Estados Unidos es muy pequeñita, entonces muchos creen que es un libro gigante, pero no, es un libro como de 18 páginas o algo así. Creo que una vez me tocó como estudiarlo en uno de los diplomados políticos que hice y estudios que hice de política en Chile, creo que fue cuando me tocó. Y en sí tienen como reglas como muy específicas y en sí no quieren que la gente se salga de allí. Es una forma como de mantener todo el sistema. Creo que al final como que les sirve mantener todo esto como dentro de unas reglas específicas, porque el mundo ahorita está cambiando mucho y por lo menos vimos que hoy hubo un atentado terrorista en Niza con unos musulmanes que están como peleando sus temas y creo que es la manera como de mantener a todos como encarrilados en una misma idea, ¿no? Como de democracia, de libertad, de paz, de vivir en conjunto, vivir toda esta unidad, ¿no? Porque es un país que en realidad se conforma de diferentes estados y diferentes constituciones, que cada uno tiene sus constituciones en sí, y es una unión de estados, por eso se llama Estados Unidos. Entonces, en sí, el colegio electoral tú puedes ganar la mayoría de votos, como pasó con Hillary Clinton, con Al Gore, pero si no tienes la mayoría de votos electorales en sí, pues no los ganas, ¿no? Tienes que tener una mayoría un número mayor de 270 para poder ganar, y al final los partidos políticos o los candidatos se enfocan en muchos estados, en los estados que dicen que son péndulos, ¿no? Los estados péndulos como Arizona, Georgia, son republicanos, en su mayoría de veces se le han votado a los republicanos, pero han habido elecciones como las de Obama en donde cambiaron, ¿no? Porque no se enfocaron exactamente allí. Pero hay estados como el cinturón industrial, que son Michigan, Pensilvania o Wisconsin,
en donde los demócratas creían en la elección pasada que iban a ganar, porque ganaron con muy buenos números en las dos elecciones de Obama, pero descuidaron muchas cosas, como el sentimiento de la gente en sí. Hay un estudio específico de esos tres estados en donde la gente padece de obesidad, ¿no? Eso es un ejemplo como claro. Entonces, al tener obesidad, pues le fastidian que les digan que hagan dietas. Y como les fastidian que le digan que hagan dietas, pues Michelle Obama sacó una campaña que se llama Let's Move. Y Let's Move en sí le incitaba a la población a hacer ejercicio, pero a la gente le fastidia que les digan que tienen que hacer ejercicio. Entonces, esos fueron de los primeros estados en donde Michelle Obama fue a hacer esta campaña, y resulta que que se dieron cuenta los de Trump, los del comando de Trump, que en esos tres estados a la gente le encanta comer. Entonces, lo que hicieron fue, mientras Obama iba a incentivar el ejercicio, Trump comía. Y entonces eso hizo que esos tres estados, en vez de seguir siendo hacia los demócratas, cambiaron hacia los republicanos. O sea, es algo como muy particular que encontraron con este tema del Big Data y de Cambridge Analytics, y que bombardearon a la gente con muchísima publicidad, pero fueron súper astutos en la elección pasada. Ahorita no están usando, aunque dicen que Irán y no sé qué otro estado, otro país está incidiendo, Rusia también está incidiendo en la elección de Estados Unidos por medio de publicidad específica, pero aunque Facebook está tratando de sacar todo eso, pero en la elección pasada sí pasó. Entonces, pero son con cosas simples, ¿no? O sea, me encanta comer, pues voy a comer, ¿no? Y eso mismo, y se dieron cuenta que eso pasó en la elección de Ronald Reagan en el 80 y en el 84. Ronald Reagan iba a estos estados a comer y simplemente como que hizo que las personas sintieran como empatía hacia su candidatura, hacia su imagen, y ganó Ronald Reagan con, no sé, con la mayor cantidad de votos que están en los colegios electorales en los últimos años. Una cosa importante, Carlos, antes, ¿Cómo? Una cosa importante, Carlos, antes de continuar. Digamos que, bueno, lo que estás comentando quizás son ejemplos de la influencia del tema que estamos abordando hoy, que es el marketing y la comunicación en una campaña electoral. Como he dicho antes, son dos aspectos pues súper complejos, pero además en unas elecciones como estas cobran especial importancia. ¿Por qué? Porque digamos que hay muchos estados donde ya se sabe qué es lo que va a pasar. Los estados más pequeños, hay estados que ya de normal pues ya tienen como asignados ese voto de colegio electoral, con lo cual llegan pues tanto Donald Trump como Biden, llegan con un número ya fijo, ¿vale? ¿Y sí, dónde está eso que va a mover la balanza? En los indecisos. Por eso es precisamente lo que justifica un debate como el de hoy. Indecisos son 11 estados en sí. O sea, porque ya por lo menos tú dices que los estados pequeños también están definidos, pero hay dos estados grandes como California y Nueva York donde son demócratas y no se mueve nada la balanza. Claro, sí. La balanza se puede mover en Florida, exactamente, y son por temas donde hay mayor cantidad de migrantes viviendo, y los temas de Venezuela o los temas de Colombia o los temas de México pueden incidir en la elección, ¿no? En parte. Hace días, una senadora colombiana, que es bastante como pro-Trump, decía que los colombianos iban a incidir demasiado en el voto de Florida, porque a ellos, a los del Centro Democrático Colombiano, que es el partido del presidente Duque, decía que les conviene más que gane Trump a que gane Biden, porque Biden es socialista, o sea, lo tratan como de pro izquierda, por estar como cercano ya se me fue el nombre del candidato, del que estaba en las primarias con Biden. Sí, perdón. Con el viejito, con Sanders, con Bernie Sanders. Entonces, por estar cercano a las ideas de Bernie Sanders, pues va a llevar a Latinoamérica al socialismo. Entonces, por ende, los colombianos podían incidir en el voto cubano, en el voto venezolano, en el voto colombiano, y por ende hacer que el estado de Florida quede
hacia Trump como quedó en las elecciones pasadas. Entonces, hay estados como, bueno, Florida tiene 29 votos, es una buena cantidad de votos, y si Trump se llegara a quedar con este estado, pues estaría magnífico para él, porque seguramente pensaría en ganar la elección. En estos momentos, pues la verdad Trump está perdiendo la elección presidencial. Ha tratado de empeñarse por sobre todas las cosas de seguir manteniendo como a su electorado activo y diciendo que va a ganar la elección. Tuvo coronavirus y se mejoró rápidamente y salió del hospital, y pues esto le ha ayudado a hacerse ver como magnánimo, pero al final la gente de Estados Unidos en realidad está muriendo por coronavirus. O sea, mi mejor amigo vive en Nueva York, ahorita está aquí en Ciudad de México, vino a trabajar porque es actor, y me decía que, bueno, pues su papá murió de coronavirus, todos ellos han tenido coronavirus, todo su entorno tuvo coronavirus, a pesar de que se cuidaban y no salían, pero pues les llegaba algunos productos y estaban ya pues contaminados con el tema del coronavirus. Entonces, el coronavirus en realidad le pegó muchísimo a Trump, le pegó demasiado en la elección. Antes del coronavirus, todos creían, y yo hasta creía que iba a repetir Trump, porque prácticamente estaba manejándose mucho en imagen y hasta en lema, como lo hizo Ronald Reagan. O sea, el lema de Ronald Reagan era Let's Make America Great Again, y repitió ese mismo lema en la elección del 2016, repitió ese lema en el 2020. Reagan era un actor, Trump prácticamente también es un actor. O sea, tuvo su programa de televisión donde despedía gente, y tuvo siempre apariciones en el cine, apariciones en programas de televisión, en series de televisión importantes. Entonces, es como que Trump fue prácticamente un experimento de marketing, de no sé de qué áreas o de qué personalidades o de su entorno empresarial, pero prácticamente copiaron la misma estrategia de Reagan. Entonces es como que no estaban inventando el agua tibia, o sea, lo estaban haciendo de nuevo, o sea, estaban haciendo América grande otra vez de nuevo, como decía el lema, ¿no? Entonces al final es como repites el mismo esquema y ganas, ¿no? El problema de esta elección es que pues a Trump no veía venir el coronavirus, o nadie lo veíamos venir, por supuesto, y por esto todo como que cambia, y Trump no sabe manejar, no supo manejar como la crisis desde el principio a Carlos. nivel comunicacional, y pues al final está perdiendo. Exacto, Carlos. Hombre, está claro que sí que es verdad que lo de Donald Trump sí que es verdad que es un showman. O sea, más allá de su condición de presidente de Estados Unidos, sí que puso de moda la frase aquella de "You are fired". O sea, es decir, despedía a la gente en un buen directo de trabajo. Y luego aparte, pues también lo de fake news. Lo de fake news, no olvidemos que desde el año 2016, que empezó a hablarse de este término, pero realmente es a él a quien se le puede asociar un poquito la popularización del término de fake news. De hecho, la prensa siempre se ha volcado contra él, en el sentido de que muchas veces denomina fake news incluso información realmente real. Pero bueno, cambiando un poco de tercio, lo que me gustaría saber es que se podría dar un poquito con las previsiones que tenemos a día de hoy, una situación parecida a la que se dio entre George Bush y Al Gore. ¿Tú crees que se podía dar una situación, digamos, de empate técnico, yo que sé, de que haya que recontar ese voto por correo en algún estado, de que podamos estar, por ejemplo, 2 o 3 semanas sin saber quién realmente es el presidente de Estados Unidos? El problema del voto por correo es que muchos lo están enviando apenas ahora. Entonces, ese va a ser el problema, de que, o sea, por lo menos me platicaba mi mejor amigo que está aquí en Ciudad de México, y nos pudimos encontrar con sana distancia, y porque pues con estos temas de coronavirus pues no puede uno encontrarse mucho así como antes, ¿no? Y me decía que él podría llegar a Estados Unidos y anular su voto para hacer un voto presencial, ¿no? Eso lo pueden hacer todavía los estadounidenses hasta el día de la elección. Claro, si hace eso, porque confían más como en el voto presencial que en el voto por correo,
Pero si hacen eso, como que ponen el sistema como, bueno, ¿cuál cuento? ¿El del correo o el que está votando presencialmente? Y Y de muchas, hecho, Donald Trump ya habla de fraude, incluso antes de, antes de que se den los resultados, digamos como que mete ahí un poquito la cuña. sí, ya he hablado de fraude, pero eso prácticamente pone como en jaque al sistema. Entonces, hace días, no recuerdo exactamente qué tuiteó, pero tuiteó algo así como que, pues como que si podía perder la elección, si perdía la elección, iba a aceptar. Como que ya están pensando dar visos de aceptación, pero lo más posible es que como él tiene esta personalidad muy particular, ese mismo día lo más seguro es que no diga así gane Biden con un gran porcentaje. Lo más posible es que ni siquiera salga a dar un discurso de aprobación de que perdió, ¿no? O sea, de aceptación de pérdida, ¿no? Claro. Todo se verá ese día, o sea, en realidad está como muy, no hay certeza específica de qué va a pasar ese día. Todos vemos que los votos se están moviendo como bastante extraño. O sea, por lo menos Florida estaba antes con Biden como con 6 puntos, después Trump, Trump fue hace días y como que estuvo bailando allá, algo así salió como que estaba en un meeting y se puso a bailar al final del meeting y con eso subió como 4 puntos más y estuvo con 52 puntos. Y después fue Kamala Harris y igual le llovió en el meeting a Kamala Harris y estuvo bailando al final, como que repitió la misma escena de Trump. Y ahora está Biden 2 votos arriba. Entonces es como estados como Florida específicamente donde se centra como la atención de la gente o de los medios, están como, no se sabe qué está pasando, o sea, sube, baja, suben, bajan, suben, bajan, y lo más posible es que hasta gane Trump sin que no nos guste mucho Trump. O sea, lo más posible es que gane porque la mayoría de los votos son latinos, son cubanos, son venezolanos, son colombianos que son muy pro derecha en sí, y estos votos pro derecha se mueven hacia Trump. O sea, porque son pro familia, pro derecha, pro democracia o como ellos ven el mundo, o pro libertad de Cuba, pero los pro libertad de Cuba son muy pro derecha en sí. Entonces, lo más posible es que hasta Trump, si está muy cerrada como con 2%, lo más posible es que Trump nos dé una sorpresa en estados como Florida específicamente, pero ya perdió estados como Michigan o Illinois, que son estados de este cinturón de acero, creo que le llaman así. Esos estados ya los tiene perdidos en sí, o estados como Texas, que pues están muy cerca a México, también lo tiene perdido en sí. Y ya prácticamente se están enfocando en algunos estados como Arizona, como Iowa, como Michigan. En Michigan todavía están enfocados, aunque creen que pueden ganar, pero en Pensilvania y Wisconsin también están muy enfocados ahorita. Entonces, porque los otros estados, como decías, ya están definidos. O sea, ¿para qué van a ir a hacer campaña en California o van a ir a hacer campaña en Nueva York? Si ya saben que son demócratas, ¿no? Entonces ya los dejan de un lado. Por Entonces, eso, Carlos, o sea, a tipo real, o sea, hasta hace pocos días la diferencia era de 10 puntos a favor de Biden y bueno, pues a tipo real y como tú lo ves, ¿qué opinas de las encuestas? Porque básicamente no, o sea, lo que expones es que al final va a ser Trump quien incline la balanza también. Entonces, por preguntarte un poco a ver cómo lo ves tú desde tu punto de vista, con los datos de las encuestas ahora, si es posible que se dé un vuelco, porque sería un vuelco. Más allá, por ejemplo, cuando lo hemos visto, cuando se pasa de los 10 puntos quizás, digamos, de aceptación y demás, es muy difícil dar la vuelta, pero bueno, también es verdad todavía que eso son pasó 10 también puntos. en las anteriores también. Todavía están a 10 puntos de diferencia. Están 52-42. Mm. Y lo más posible es que gane Biden, no con la diferencia abrumadora como estaba esperando, pero sí con una cierta diferencia de 304 votos, 380, 10 votos o algo así.
de colegios electorales. Hay estados como estos, como Florida, en donde el voto latino tiene mucha importancia y son muy pro derecha, y pues sí, muy posiblemente Florida sea para Trump. Texas sí va a ser para Biden posiblemente, y así se está moviendo todos estos 11 estados que están como peleando, ¿no? Y lo que hemos visto es que Facebook está tratando de cortar toda esta publicidad a favor de... No es tanta publicidad a favor de Biden, a favor de Trump, es publicidad negativa contra Biden en sí. O sea, eso es lo que están moviendo ahorita como en temas de fake news, ¿no? O sea, Biden, su hijo es drogadicto y Biden va como a llevar a la quiebra a Estados Unidos. Nosotros queremos hacer el paquete económico más grande que ha tenido Estados Unidos. Con eso es como lo que está ahorita recalcando Donald Trump para que lo dejen, para ganar en estos estados. O sea, que Estados Unidos va a tener este paquete económico que les va a dar muchísimo más dinero, pero la gente pues ve este dinero como un dinero que son de ellos, ¿no? Porque pagan impuestos, la educación pues no es gratis, la salud tampoco es gratis, entonces, y además pues se le están enfermando sus papás, sus mamás, su familia, sus hijos, están muriéndose, y pues ven que Trump no es como ese padre, como ese ente paternalista como el que dieron en la elección pasada. Claro, está claro que sí que es verdad que Trump encarna quizás una imagen y una forma de hacer y de transmitir un poquito peculiar, quizás para los momentos que corren y lo que se necesita. Así que bueno, que lo que vamos a hacer ahora es pasar al siguiente panelista, que en este caso es, o sea, darte las gracias por ese punto de vista y bueno, ha sido muy enriquecedor y bueno, ese punto de vista que tenéis ahí desde México, la verdad que nos aporta a todos pues muchísima esperanza y alegría, además conocimiento también de ver a ver qué pasa, porque la verdad que es muy importante lo que puede pasar a partir del día 3 también para Europa bueno, y para España y para todos los países que estamos al otro lado del charco, donde las decisiones que se toman desde Estados Unidos nos afectan a todos a nivel global. Así que muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, voy a dar paso al siguiente panelista, que en este caso es Diana Rubio. Y bueno, va a tocar un tema bastante importante, que es dentro de un aspecto además poco hablado normalmente en este tipo de coloquios, que es entre republicanos y demócratas, pues esa pugna por llegar ahí, por llegar a ser el representante que quizás llega a pugnar la Casa Blanca con uno contra otro, pues tiene una serie de peculiaridades y de cosas que deberíamos saber. Entonces quería preguntarte, y creo que sería bueno que compartieras con nosotros pues esa organización y esa manera de trabajar que tienen ambos partidos también para poder llegar ahí. Adelante. Gracias, Pablo. Bueno, ha sido un placer escuchar a Carlos. Estoy totalmente de acuerdo con muchísimas de las cosas que ha dicho y me ha llamado mucho la atención el cambio de voto en Texas, por ejemplo, un estado habitualmente republicano que según las encuestas se está volviendo demócrata. Entonces, creo que nos vamos a llevar muchas sorpresas en estas elecciones que tenemos ya a la vuelta de la esquina. Bueno, yo vengo a hablaros de una herramienta de comunicación masiva que le llaman algunos, como son los eventos. Incluso podemos decir que los eventos tienen mucha importancia en las elecciones, también en las elecciones americanas, pero igualmente a nivel interno con las convenciones que realizan cada uno de los partidos. Realmente todo ese ciclo empieza con un evento, con ese acontecimiento especial que se lleva a cabo para un grupo de personas en un momento determinado y con una organización previa. Si hablamos un poco de las convenciones, podemos decir que se celebran cada 4 años, desde el año 1832 aproximadamente, y que son paradigmáticas porque de ellas salen los candidatos a presidente y vicepresidente de cada uno de los partidos que van a representarlos en las elecciones, y digamos que es ese punto de partida más formal de las campañas electorales, por decirlo de alguna manera. Habitualmente, las convenciones el Partido Demócrata lo realiza en Milwaukee y el Partido Republicano lo hace en Charlotte. Pero claro, este año tenemos que aderezarlo con este pequeño problema o esa incidencia que tenemos a nivel mundial que se llama COVID-19.
O sea, con el COVID-19 se ha transformado absolutamente todo. Esas convenciones, que también podemos decir tienen mucho que ver con eventos internos, donde hay charlas motivacionales, charlas de política, se habla sobre las propuestas que van a llevar, etcétera, etcétera, etcétera. Pues por un lado los demócratas decidieron realizarlo, la mayor parte de ello a nivel online, con un macro equipo de producción que fue bestial como lo hicieron, y el equipo pues, republicano, para no perder la costumbre, todo siempre con polémica. Ellos tenían que haber realizado, bueno, las convenciones habitualmente son en mayo, esta es en julio, pero las han realizado a final de mayo. A final, jolín, como estoy con los días hoy, con los meses. Eran en julio, pero las realizaron finalmente en agosto, porque claro, tenían que definir realmente cuál iba a ser el hilo conductor y el formato en el que iban a realizarlo, ya que justamente en esas votaciones, en esos eventos, en esas convenciones, también hay votaciones y cómo iban a verificar si eran votos correctos o no. Por tanto, digamos que es todo un juego lo que entra en este caso digamos, el papel es muy importante también a nivel presencial, y en el caso de los republicanos, primero dijeron de hacerlo en Charlotte con la cantidad de gente que suponía desplazar, luego dijeron que no porque el gobernador de Charlotte se negó debido al coronavirus, por tanto decidieron hacer un mix. Hubo una parte que fue la parte de votación que sí se ha hecho en Charlotte, pero fijaros, de 2.550 delegados que tenían que ir, finalmente fueron 350 al tema de la votación. Esa parte la hicieron en Charlotte, pero la otra parte, que es la parte más show, más de politainment, como podemos decir, la han hecho en Washington. Y no en cualquier sitio en Washington, sino en la Casa Blanca. O sea, es la primera vez en la historia que se utiliza la Casa Blanca como espacio para dar poder a un candidato, en este caso republicano. O sea, un espacio que era en cierto modo tierra de nadie, ¿no? Era un espacio objetivo, un espacio institucional. Pues no, ya no, compañeros y las personas que nos estáis viendo. Ya desde este año, Donald Trump se ha agenciado de la Casa Blanca, y no solamente de la Casa Blanca, sino también, como ahora comentaré más adelante, del avión presidencial como atrezo en sus mítines políticos. Por tanto, las convenciones, los eventos son indispensables a nivel político, y en este caso son importantes no solamente por la votación, sino porque vamos a saber quiénes son las personas que van a liderar cada uno de los movimientos, cada uno de los partidos para llegar a la Casa Blanca y todo lo que supone en ello. O sea, me acuerdo, por ejemplo, de la Convención Demócrata, como comentábamos, estuvo formada por vídeos en diferido, hubo una parte en directo, pero no había público con los candidatos, y fue muy comentado, por ejemplo, el collar que llevaba Michelle Obama en el discurso, que ponía vote, que ponía vota en el discurso. Deciros eso, que la producción de una convención de esa magnitud en Estados Unidos a nivel online, os puedo asegurar que también supone un desembolso de dinero importante. No es lo mismo, es un poco más frío, sí, pero bien es cierto que se ha hablado mucho más de la convención republicana justamente por la polémica antes de celebrarse y por la polémica de la celebración. Así que imaginaros, empezamos por ahí, Pablo, imagínate ya con la convención, con las convenciones de ambos, ya empezamos con la polémica en campaña. Claro. No, sí que es verdad que en España, cuando un partido político también gasta mucho dinero también en hacer un grandísimo acto, pues como que aquí en España se ve con una demostración de opulencia. También es verdad que no es comparable ni tiene nada que ver la forma de financiación de partidos políticos que tenemos en este país como la que tienen allí. Vamos a ver. Sí, allí directamente en los atriles te pone vota un número para que tú hagas la donación directamente por móvil. O sea, allí lo tienen totalmente arraigado el intentar conseguir los mayores fondos posibles de las maneras más raras posibles. Exactamente, y por tanto, los comportamientos escénicos de esos actos, bueno, no digo en esta ocasión porque sí que es verdad que el COVID pues lo ha limitado todo, a pesar de bueno, esa presentación de Trump en la Casa Blanca, que eso ha sido único y ha sido... Bueno, 1.500 personas sin mascarilla. No os voy a decir nada de las mascarillas porque creo que todos sabéis que Trump no se había puesto una mascarilla hasta que no le quedó más remedio porque se contagió de COVID. Pero la gracia fue, no sé si lo sabéis, también en parte de la campaña visitó en Houston una fábrica donde hacían mascarillas y se llevó una mascarilla puesta en un marco. O
sea, no quería ponerse una mascarilla, pero se la llevó en un marco. Esa fotografía es maravillosa, compañeros. Pero sí, o sea, la imagen de la Casa Blanca con esas 70 y tantas banderas que había detrás, ahora hablaré de la simbología también, y esos fuegos artificiales, más que una convención republicana, era un 4 de julio. O sea, totalmente. La gracia de todo esto es que aparte del evento donde lo iban a nombrar, había un antievento también, un antievento de gente justo detrás de la Casa Blanca en contra de todo lo que estaba pasando. O sea, aquello era, vamos, de película. No dicen a veces que la realidad supera la ciencia ficción, pues este es uno de los casos, Pablo. Madre mía. Hombre, la verdad que hablando de simbología, que creo que es la parte que vas a abordar ahora, pues digamos que si algo simboliza a Estados Unidos a nivel global es la bandera. La bandera, el himno, todo aquello que quizás en algunos estados de Europa, por ejemplo España, pues nos gustaría quizás a algunos que nos representara más, ¿no? O que todos estuviéramos ahí todos a una. Sin embargo, en Estados Unidos, con toda la heterogeneidad que conlleva una unión de estados tan diferentes en tamaño, en ideas y en origen, pues sí que es verdad que en Estados Unidos, pues la verdad que es un ejemplo. Es un ejemplo de esa unidad bajo una misma Realmente yo creo que es un tema cultural. Ellos están muy orgullosos de su bandera, de esas barras y estrellas, esos colores, y siempre lo llevan, nunca mejor dicho, por bandera. Pero no solamente a nivel institucional, sino también a nivel político. Bueno, deciros que en España hemos sufrido cierta americanización de estas tendencias de colocación de banderas. Creo que recientemente tuvimos un caso a nivel institucional en España, pero no fue el único. Recuerdo a nivel también político cuando Pedro Sánchez con el PSOE presentó el plan del me gusta, ¿no? Hubo un plan que presentó que también tenía un montón de banderas de España detrás. Eso es una americanización pura y dura. Pero bueno, cabe decir que dentro de cada estado tenemos una serie de símbolos que identifican al colectivo de esa nación, que suelen ser el escudo, el himno y la bandera. En el caso de Estados Unidos, a la hora, por ejemplo, del himno, sí está regulado cómo debemos colocarnos cuando suena el himno. En el caso de España, no. Pero igualmente, en la utilización tan sumamente exacerbada que se hace de la bandera norteamericana, a mí me parece excesivo, porque en cierto modo se le resta valor a la importancia que tiene ese símbolo de las personas. Entiendo que la gente esté súper agradecida y esté muy orgullosa de ese símbolo, cosa como estabas diciendo tú, Pablo, que a mí me gustaría que también pasara en nuestro país. Pero creo que hay veces que se utiliza de más. Aparte, en alguno de los mítines que he podido ver del Partido Demócrata las han colocado mal. O sea, las han colocado de una manera que no podía estar colocado. O sea, y encima en otros sitios las he visto súper arrugadas, porque tenían que estar las banderas sí o sí. O sea, ya que utilizamos un símbolo que representa a todo un conjunto de población, porque ellos se sienten muy orgullosos de eso, vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Que estén planchaditas, que tengan un tamaño, que tengan una colocación correcta, que no estén las estrellas para abajo. En fin, hay una serie de ceremonial, que es como se llama, que en algunos casos se ha cumplido, pero en otros casos pues no se han cumplido. Pero si seguimos hablando de simbología, si no hemos tenido bastante con la Casa Blanca como espacio o venue de la Convención Republicana, ¿qué me dicen ustedes de esos atriles donde pone President of the United States para los eventos de campaña electoral? La simbología del propio escudo del presidente utilizándola para la campaña. O sea, es algo, ya os digo, inaudito. O sea, en cierto modo está utilizando todo lo institucional para darse nombre. Bueno, os puedo comentar también una anécdota. Dentro de Estados Unidos, a las personas que han sido o que han tenido COVID, les han dado un bono, un cheque, de una cantidad más bien simbólica, pero una ayuda para esas personas que han estado que han tenido la enfermedad. Pues, ¿a que no sabéis quién firma ese cheque? No lo firma la Reserva Federal de Estados Unidos, no, lo firma Donald Trump, chicos. Oh my God. Oh my God, Pablo. Sí, o sea, lo firma Donald Trump. O sea, pensad vosotros también, cuando una persona recibe un cheque de Donald Trump, ¿a quién va a votar? ¿A Donald Trump? Pues nada, creo que es una reflexión que hago al hilo de la utilización de los símbolos, de la utilización de los nombres y de la asociación de estos a unos y a otros candidatos. Bueno, pues muchísimas gracias, Diana. La verdad es que súper interesante este punto de vista y bueno,
ahora sí que vamos a pasar a, pues cambiamos de tercio y vamos a hablar... ¿Puedo decir una cosita más? Una cosita más pequeña. Es que he hablado de las convenciones y de simbología, pero creo que también es muy interesante analizar la escenografía que tenemos en los eventos electorales como tal. Sí, por favor, sí. Como comentaba anteriormente, el avión presidencial ha sido atrezo de los rallies y los mítines de Donald Trump. Él llega a un aeropuerto, pone su avión y tiene montado todo el escenario para poder realizar sus mítines y dar sus charlas. De la misma manera, decir que los demócratas se han adaptado muy bien a esta covidianidad, que me gusta a mí decir en vez de nueva normalidad, ya que la gente va a los mítines en coches y hacen como un cinemacar, pero un mítin. Entonces es bastante simpático porque están guardando las distancias de seguridad. De la misma manera han utilizado los típicos círculos que sí hemos visto en algunos lugares para poder guardar esas distancias. Algo también que me ha llamado mucho la atención ha sido el tema del acudir a misa, por ejemplo. El acudir a la iglesia de ambos candidatos y, como estaba comentando mi compañero Carlos, el tema de los bailes, porque no solamente ha bailado Trump, ha bailado también Biden. Parece ser que el bailar te da votos, no sé, ahí lo dejo. Y bueno, deciros también que ya para terminar, que no solamente nos vamos a escenografías presenciales, sino también hemos tenido escenografías y eventos online. A día de hoy, el videojuego Animal Crossing tiene una isla que es una isla de Biden, para que la gente vote a Biden. No lo ha creado Biden como tal, pero dicen que ha sido una donación de Kanda Funny Animals, si no me equivoco, Kanda Funny Games, que es la empresa que tiene Animal Crossing. Por tanto, creo que nos están dejando muchos grandes momentos para analizar, igualmente los debates, que eso ya voy a dejar a mis compañeros para que también lo puedan comentar. Y estaré encantada de recibir las preguntas que quieran cuando terminemos de hablar los diferentes ponentes. Muchas gracias, Pablo, y gracias a los compañeros. Gracias, Diana. Y bueno, ahora pasamos ya al plano puro y duro de la comunicación y la estrategia. Y bueno, ¿quién mejor para poder hablar de este tema que nuestra incansable María Barres? Que María Barres, pues como sabéis, de comunicación, estrategia y branding sabe mucho. Y bueno, pues sería un placer pues también contar con tu opinión, sobre todo de estos dos candidatos tan peculiares y tan antagónicos en las formas, en los modales, en su comunicación, que nos analices y nos abras un poco la mente en cuestión de cómo han llevado las campañas los dos. Muchísimas gracias. Pues Pablo, un placer estar aquí. Gracias a todos. Lo primero, decirte que la han llevado de la mejor manera posible y pensando que el otro era el malo malísimo, que es una de las grandes cosas que me ha llamado mucho la atención, porque Biden piensa que tiene que salvar a Estados Unidos de Trump y Trump dice que Biden es el tío más soso a este lado del Pacífico y bueno, pues que no va a llevar a Estados Unidos a ningún lado. Para mí las estrategias están súper claras, súper claras. Doy dos pinceladas. Los republicanos han centrado su estrategia en la figura del presidente, en la figura de Trump. De hecho, si hacemos una encuesta, a ver, señoras y señores que nos están viendo, por favor, encuesta, y desde Abacibles regalaremos un piso en Torrevieja. ¿Cómo se llama? Y no vale buscar en Google, ¿cómo se llama el vicepresidente que presenta a Trump? Muy pocos lo conocen. Se han centrado en la figura del presidente, de él, de la persona. Y sin embargo, los demócratas se han centrado en la figura del equipo, en la figura de las ideas. Es decir, ante un radical Trump, Biden se presenta como un moderado que presenta planes alternativos para salvar a Estados Unidos de las catástrofes que ha hecho Donald. ¿Cómo vemos esto? Pues a mí me gusta mucho, como sabéis, bueno, si no lo sabéis os lo digo yo, analizar los eslóganes, porque me parece que definen muy bien tanto al candidato como a la estrategia. En unas elecciones lo más importante es la estrategia. Yo conozco a candidatos maravillosos con estrategias erróneas que han perdido las elecciones. Y conozco a candidatos mediocres con estrategias brillantes que han ganado unas elecciones. Luego gobernar ya es otro cantar. La estrategia de los republicanos, yo creo que ya la conocéis todos, es Make America Great Again. Es cierto que ya la utilizó Ronald Reagan, coincido con Carlos, pero además creo que en los 80, pero es que ya la utilizó Trump. Es la primera vez en la historia que utiliza el mismo eslogan. El candidato ganó a Hillary Clinton con ese eslogan. Sus equipos de campaña lo han cambiado un poquito y han metido también el Keep America Great Again, es decir, mantén América otra vez fuerte y paz. ¿Este eslogan qué transmite? Pues transmite, pues eso,
quiere proteger a los Estados Unidos para los americanos, volvamos a brillar con luz propia, y se han enfocado en la figura de Trump como el único que es capaz de enfrentarse a esos retos, a esa gente que quiere que América sea para otros, que quiere que América trabaje para otros. ¿Qué ha hecho Trump desde su estrategia? Chicos, aquí estoy yo me voy a enfrentar con quien haga falta, con medios de comunicación, con China, con la OMS, es decir, con quien haga falta, porque yo estoy aquí para salvaros, porque yo estoy aquí para salvaros de esos políticos malvados, que yo no soy un político, yo soy un empresario fuerte. Esa es la idea de Trump y en eso han basado un poco su campaña en América para los americanos, y Trump el único que será capaz de conseguir eso. ¿Qué han hecho los demócratas? Con un eslogan que para mí, este eslogan me lo he apuntado y seguramente dentro de 10 años lo seguiré analizando. A mí me ha chiflado hasta morir. El eslogan es Battle for the Soul of Nation, una batalla por el alma de una nación. Bueno, o sea, corazón en la mano, palpitando para todo el universo. Una batalla para el corazón, por el alma de una nación, un eslogan 100% emocional. Señoras y señores, la comunicación más efectiva es la comunicación afectiva. Afecto, emociones, genera ilusión o genera miedo a través de las emociones. Una batalla por el corazón de una nación, una batalla, ya entramos en un conflicto, es decir, ya hay un bueno y hay un malo. Ese eslogan habla directamente al cerebro reptiliano, a ese ser emocional que llevamos todos dentro. Una batalla, un conflicto, un bueno contra un malo. Y meten la palabra el alma de una nación. Bueno, señoras y señores, me quito el sombrero por ese eslogan, que espero que les sirva, pero aunque no les sirva, me parece brutalmente brillante. El alma de una nación. ¿Me puede decir, por favor, qué líder de español habla alguna vez del alma? Y menos del alma de una nación. O sea, aquí, no sé, le escupirían, le tirarían huevos y tendría que dimitir al segundo 2. Y sin embargo, los americanos sin complejos hablan del alma de su nación. Es decir, de las raíces, de aquellos que les convierten en lo que son, de lo más profundo y lo más sagrado que tienen. ¿Qué significan estos dos eslóganes? Biden, el alma de una nación, yo seré quien os la devuelva. ¿Qué está haciendo Trump, según Biden y según los demócratas? Cargarse todo eso, generar conflicto, generar ruido. ¿Qué es Biden o qué ha intentado escenificar Biden? Una persona moderada, una persona tranquila y sobre todo una persona de equipo. Chicas y chicos, por favor, meteros ahora mismo en la web, bueno, ahora mismo cuando terminemos, en la web de Biden y veréis que casi nunca sale solo. En su Instagram sí, pero en la web no, incluso con Martin Luther King. Yo quiero apuntar una cosa, María, a ver. Dime. Es verdad que hacía años, yo creo que desde las elecciones ¿os acordáis? Entre Obama y el candidato republicano, sí que es verdad que normalmente siempre entre los candidatos se ve, o sea, no es una regla escrita, pero siempre hay como que hay una lucha para ver quién es más machote, quién es más fuerte, quién está más sano, quién tiene más capacidad de comunicar y de arrastrar. Aquí hemos llegado a un punto pues muy distinto, porque los dos candidatos son mayores, tienen muchísima trayectoria, pues uno sobre todo en materia de empresa y el otro pues es una auténtica leyenda de la política, además con muchos altibajos, errores, historias. O sea, dentro de sus partidos también han sido muy cuestionados por ser candidatos. Sin embargo, sí que es verdad que lo que tú hablas, pues cuando un candidato, por ejemplo, no tiene que competir contra Trump, porque es imposible competir en cuanto a personalidad y carisma por parte de Biden, tiene que tirar hacia esa parte interior, que es el alma. Es muy acertado. Yo también pensé lo mismo cuando vi el eslogan que habían elegido. Pero sí, la verdad es que fue un acierto importante también del equipo de campaña. Pues yo lo que quería comentarte, digamos que dentro de todo eso, el único que se puede permitir ir contra los medios es Donald Trump. Ya le salió bien en su día. Es una especie de outsider donde le da igual todo. Es decir, es capaz de decirle a los periodistas más poderosos de Estados Unidos si se tienen que quitar la mascarilla, si tienen que hacer tal, los lleva como quiere. Sin embargo, no le da miedo. Ya le salió bien en las anteriores y ahora yo creo que también peca de, pues no sé, es como un desprecio realmente a quien no piensa como él, incluso en materia comunicativa. Es lo que hemos hablado antes de las fake news, que es como él categoriza quizás a todas aquellas informaciones que salen desde los grandes medios y que no le
y que no le benefician. Entonces, claro, ahí nos vas a... teníamos que meter también en la personalidad de los candidatos. Es decir, Trump es un ganador. Él está acostumbrado a ganar en el mundo empresarial, está acostumbrado a imponer su criterio por encima de otros. Esa es su personalidad. Es decir, para mí se ha pasado de frenada. Ya le sirvió en las elecciones, en las presidenciales anteriores, pero tenéis que tener en cuenta lo que os he hablado antes de la estrategia como base de las acciones que hacen. Trump es la persona que va a salvar a los americanos de la gente que les quiere manipular. Y de pronto los medios de comunicación son los malos malísimos, los oficiales. También hay que tener en cuenta que hay que ponerse en la mentalidad del americano. Tenemos encuestas, hay encuestas ahora mismo, la última que salió decía que el 59% de los americanos no confían en los medios de comunicación tradicionales para informarse. Trump eso lo ha visto y ha ido contra ellos, porque le ha funcionado esa estrategia de América para los americanos, tú, eso cuando hace así con el dedo, tú, fuera, fake news, tal, no sé qué. Pues esa agresividad al final es su personaje basado en su personalidad. Vio que le funcionaba y ha continuado, pero en mi caso opino que se ha pasado de frenada. Por contra, tenemos a Biden, que ha llevado una comunicación mucho más laxa. Biden está sentado esperando a que el otro se hunda en su propio caos. ¿Y qué está haciendo Biden? Decir, yo genial, pero yo no estoy solo. Él sabe que es un tipo de 77 años. Biden políticamente, aunque sí ha tenido bastante relevancia en ciertos temas, no puede competir con ese tráiler emocional que es Trump. Entonces, ¿qué ha hecho? Pues ha tirado de equipo, ha tirado de gente, ha metido a una Kamala Harris, que es una persona con un prestigio en Estados Unidos impecable, una tipa que además es joven. Cuentan, dicen y rumorean que la querían preparar a ella para ser la candidata. Lo que pasa que, uno, no dio tiempo y dos, ella no conseguiría obtener tantos fondos como Biden. Pero bueno, eso ya son rumores. Ha metido a Obama en la campaña, es decir, a gran Obama, que para mí, yo no hablo como presidente, hablo como candidato, era brutal, un candidato bestial, muy, muy potente. Si os metéis, lo que te decía antes, en las webs, en la web de Biden, ves que hay fotos hasta de Kennedy, o sea, ya ha tirado de viejas glorias como Kennedy, que por cierto, chicos, nació el mismo día que yo, mis respetos al señor Kennedy, y ha tirado de Martin Luther King. ¿Veis la diferencia en la comunicación? Uno, un personalista, una persona que es yo conmigo y otra persona que tira un poquito de equipo más moderado. Yo quizás lo único que le podría achacar como caspa comunicativa, y creo que coincidiré con vosotros, es la utilización de los gatitos y tal, que creo que además hiciste una publicación en ello. Bueno. Oh my God, eso es muy hardcore, ¿eh? Eso en España hubiera sido carne de mimi máxima. O sea, máxima. En Estados Unidos lo ha sido, ¿eh? Bueno, quien no lo sepa se puede meter en mi Facebook, que colgué un vídeo como los demócratas utilizaban el cats, es en inglés gato, demócratas, cats, o sea, hacían un juego de palabras así un poco raro. Y mira que yo, Pablo, y tú lo sabes, he sido friki en la comunicación de políticos, ¿eh? Porque he hecho cosas... Too much. Y algunas que he pensado, he ejecutado, pero no han visto la luz. A mí esto me parece una fricada. Lo que pasa es que las fricadas a veces funcionan. Lo han sacado casi a final de campaña. Yo creo que, en mi opinión, fíjate lo que te digo, ha sido un guiño interno, porque yo he analizado hasta los gatitos que salían y algunos no son muy fotogénicos, o sea, no son los gatos que yo hubiera cogido. ¿Qué me da a entender? Fíjate que incluso creo que deben ser los gatos de cierta gente. No me extrañaría que a lo mejor fueran gatos de cierta peña que ha puesto mucho dinero, pero yo creo que ahí, detrás de esa historia, hay algo que no conocemos y apenas sospechamos. Madre mía, qué misterio. Y hablando de misterio, con todo el misterio que conlleva también la aparición y la influencia del COVID, ya no solamente en nuestras vidas y especialmente en este proceso electoral, pues quería también que, como sé que seguro que lo has analizado, que has estudiado, que has mirado muchísimo cómo ha influido la presencia de este virus en la campaña electoral, pues quería que también nos hicieras algunos matices también de cómo se ha diferenciado esta campaña, pues digamos a consecuencia de la aparición de este virus. Pues vimos, os lo digo rápido, vemos a un Trump al principio casi negacionista, rozando el negacionismo o siendo muy negacionista del COVID, se enfrentó a la OMS, les ha quitado la subvención y demás, no se ponía mascarilla, bueno, el dramática está en modo Dios del Olimpo, total, se contagia
¿Y qué hace una persona con esas personalidades de salvador y de líder? Es decir, me he contagiado, pero estoy aquí, he superado, soy ese héroe americano que todos queréis ver porque a mí me ha durado el COVID 2 días. Bueno, ¿qué ha hecho contra los demócratas? Pues poner de manifiesto las más de 200.000, no sé si tengo las cifras actualizadas, de 200.000 víctimas mortales que ha habido en Estados Unidos. Es decir, y ya poniéndonos un poco más políticamente incorrectos, más de 200.000 familias que habría que ver que votan. Yo creo que sí le va a pasar factura a Trump el tema del COVID. Creo que analizarlo ahora mismo podremos correr ciertos riesgos porque en Estados Unidos el pulpo tiene muchas patas, es decir, no es tan fácil, hay que ver también el voto latino, hay que ver el voto afroamericano, hay que ver los estados, hay que ver muchísimas cosas, pero sí le va a pasar factura, claro que sí. Sí, eso te quería comentar, porque realmente hablamos de minorías, pero ya no son tan minorías, especialmente el crecimiento del voto latino es exponencial en los últimos años. Sí que es verdad que, como decíamos en la jornada de ayer, la participación latina es, digamos, quizás no es tan activa como se podría esperar, pero quizás las cosas cambien este año. Sí, tal cual, tal cual. Además, fíjate que Trump lo sabe perfectamente que el censo de votantes latinos ha superado a los afroamericanos para estas elecciones y ha establecido una campaña de, bueno, sabéis que desprestigia mucho a Biden, no solo con el Sleepy Biden, sino también le llama comunista. Y han aparecido vídeos para el público latinoamericano enfocados a pues, las entrevistas que ha podido tener como vicepresidente con algunos mandatarios de otros países, pues más comunistas 100%, y los ha sacado en campaña, le ha atacado incluso en los debates, le ha dicho, tú, malo comunista. Esos gritos van enfocados también a ese público latino que sabe que es mucho más de centro-derecha y que sale huyendo de esos países comunistas para buscar el sueño americano. Pues sí. Bueno, María, pues muchísimas gracias. La verdad que ha sido un gustazo escucharte y compartir estas reflexiones y peculiaridades que hay en torno a la comunicación y la estrategia. Y bueno, aprovecho también en este punto de la jornada para agradecer y bueno, a todos los espectadores que os vais sumando a lo largo de esta sesión. Y bueno, pues ahora cambiamos de tercio y damos paso a Manu Ortega para que nos ilumine un poquito más de otro de los aspectos importantes dentro de una campaña electoral como es el marketing político. Así que, bueno, creo que nos vas a hablar sobre todo de algunas estrategias muy concretas como el newsletter, el buzoneo, quizás, pues ese entramado quizás de estrategias que poca gente conoce y bueno, vamos a bajar el barro y a saber un poco por dónde van los candidatos. La evolución que han tenido las campañas últimamente ha sido abismal. Es decir, lo que ha pasado estos 10 últimos años ha sido una evolución tan fuerte en las campañas políticas que incluso creo que se van a estudiar. ¿Por qué? Porque recordemos, por ejemplo, a nivel nacional, una campaña de 2008, estamos diciendo hace 12 años, no es la misma que la que tuvimos en noviembre. Ni se parece. Una cosa que ha dicho antes María y que yo también tengo muy presente es que hay que emocionar. Tú no eres qué haces, ni lo buen gestor que eres. Tú eres cómo haces sentir a tu votante. ¿Y por qué tu votante cómo se siente cuando contigo vota? Vota por ti, perdón. Entonces, lo que sí hemos evolucionado mucho ha sido al uso de medios audiovisuales. Midiendo las métricas últimamente, este último año, si os dais cuenta o lo podéis ver vosotros mismos, el 80% de los contenidos que generalmente utilizamos son audiovisuales, es decir, vídeos. Y esto no ha aparecido así por magia realmente, Pablo. Y es sencillamente por la razón de que podemos guiar a nuestro target, a nuestro posible votante, hacia un sentimiento o influir en ese sentimiento, que es lo que hemos estado viendo ahora mismo, como ha dicho María, con el Sleepy Biden, con los vídeos de los líderes comunistas, etc. Otro de los hechos relevantes que veo en la campaña de Biden y de Trump es que Trump está nervioso electoralmente en el sentido
de que estamos viendo como su war room o su guerra de guerrillas utiliza cada vez ataques más frontales a Biden y cada vez rozando un poco la ética y la moral. Por ejemplo, las últimas acusaciones de su hijo. Es decir, están tachando... Aquí sería impensable que un líder de la derecha llamara a otro líder de la izquierda que su hijo es cocainómano. Impensable. Y seríamos los primeros, tanto derechas como izquierdas, en condenar. Y estamos viendo cómo eso lo hace simplemente por la sencilla razón de la necesidad de cohesionar sus votos en torno a la persona de Trump. Otro hecho que me ha sorprendido mucho, y sobre todo para los demócratas, es que realmente le dan la importancia, después del caso de Cambridge Analytica, un caso que el que haya podido estudiar un poco sobre el tema de Cambridge Analytica ha visto que lo importante no es hacer contenido de calidad, sino saber cuál es tu target y darle ese contenido de calidad. Sectoriza mucho. Porque quitando los de los gatos demócratas, el contenido que han lanzado siempre intentan sectorizar. Porque muchas veces, y pasa en política, en comunicación, en cualquier tipo de partido europeo o americano, hacemos contenido muy bueno, pero no sabemos hacia dónde llegamos o hacia dónde vamos a dar el tiro. Eso María, por ejemplo, cuando fue profesora mía, me lo enseñó muchísimo, y es que hay que centrar siempre el tiro. Yo tengo una curiosidad que quiero introducir. En la jornada de ayer sí que es verdad que tuvimos a Humberto Romano, que habló quizás de un aspecto de la imagen pública que se había potenciado esta vez, más que nada porque los dos candidatos son mayores. Quizás cuando aquí en las elecciones y en los procesos electorales nos han llevado a presidentes jóvenes en la mayor parte de países de Europa, sobre todo en España quizás nos reímos mucho de algunos casos en cuanto a cartelería electoral, del abuso del Photoshop. Es súper gracioso, pero es verdad que hay candidatos que cuando los ves en el cartel y luego lo ves en persona y dices, oh my God, pero qué fuerte. Yo quería comentarte en torno a esta anécdota, que tampoco viene mucho al caso, pero ya es mera curiosidad, si allí pasa. Yo creo que esta vez los dos son suficientemente mayores y maduros como para que no haya pasado, pero como no estoy ahí, no puedo ver esos carteles que pululan por los estados, quería saber más o menos. En los carteles electorales siempre todos sabemos que hay un pequeño grado de Photoshop, de edición, de arrugas y tal. Cierto que yo, por ejemplo, yo no lo he notado. A ver, es lógico que Trump en un cartel electoral que cara a cara, que no tengo el placer de conocerlo, seguramente cambie. Pero sí es verdad un hecho, y es que ninguno ha intentado ocultar en ningún momento, ni ha intentado hacer como estos políticos que quieren ser jóvenes con 70 años. Ellos dos son, y uno, incluso Trump, que se lleva 3 años con Biden, que se lleva 3, que no se lleva 10, lo tacha de viejo. Y él está incluso orgulloso porque muchas de las cosas que yo veo de Biden es que utiliza su experiencia como el aval de un futuro mejor para Estados Unidos. Siempre, cuando Trump rompió el panorama político estadounidense, presentándose siendo un outsider, no siendo nadie realmente y tal, la gente estaba cansada de los políticos. Pero es que ahora viene una crisis económica, financiera, sanitaria, brutal, donde lo que la gente quiere son políticos reales. Y esa parte Biden la utiliza muy bien. Sí. Dime. Yo quería comentar también una cosa. Yo creo que cualquier persona que nos gusta el marketing político y la comunicación, nos fijamos siempre cuando viene un proceso electoral a las grandes novedades que se introducen siempre cuando vienen unas elecciones americanas. Por ejemplo, si miramos la vista atrás, nos hemos dado cuenta cómo se han incorporado elementos americanos digamos, a los mítines aquí en España o en cualquier país de Europa. Por ejemplo, esos cañones de confeti, la suelta de globos, los cantantes de renombre, yo qué sé, bueno, en Estados Unidos Bill Clinton tiró de Los del Río también, un grupo español, en una campaña electoral. Digamos que en todas las campañas siempre hay, en Estados Unidos siempre hay como elementos nuevos que al final acaban incorporándose o formando parte de nuestro imaginario de campaña política. Entonces, sí que es verdad que esta vez
y en estas elecciones, por las especiales características que tiene la situación que vivimos, a mí me da la impresión, y yo creo que a mucha gente, de que no ha habido nada nuevo, nada. Entonces, yo quería preguntarte si has podido localizar algún elemento nuevo, novedoso o algo que pueda venir y importarse aquí. No sé. No, no ha habido nada nuevo. Básicamente, bueno, ha habido un cambio de paradigma. Tenemos una pandemia mundial, distancia social, usamos más redes sociales, tiramos más por lo social. Pero sí ha habido un detalle. Pocos casos veo de un candidato tenga una cuenta oficial de War Room y que con esa cuenta se lance tales ataques al otro candidato. A ver, el War Room siempre existió en España, en Italia, en China y en Hong Kong. Eso no lo vamos a negar. Pero es que ahora es oficial. Ahora es que no se esconden de los ataques. Es decir, es lo único que he visto. Sí es cierto que como ha habido tanta importancia en las redes sociales, ha habido tantos fallecimientos en Estados Unidos y una situación tan dura, el uso de las redes sociales se ha generalizado tanto, es decir, y el uso de las videoconferencias y el uso telemático de todo tipo de herramientas, pero sí es cierto, lo más reseñable es que he visto. No concibo que un candidato tenga una cuenta oficial de War Room donde ataca al otro candidato, que eso en España serían querellas criminales. Tendríamos los juzgados llenos de las cosas y las barbaridades que se sueltan. Pues la verdad que sí. Y bueno, pues ya entrando un poco entre los dos candidatos, por ejemplo, y viendo las posibilidades y las limitaciones que ha dado la comunicación y el marketing en estos momentos en una campaña tan peculiar como esta, quería que más o menos me destacaras, diferenciado por los dos candidatos, qué estrategias de marketing y qué hechos, digamos, destacarías de cada uno. Yo de Biden destacaría sobre todo la sectorización. Han aprendido de 2016 muchísimo. Esto destacaría mucho también la emotividad, es decir, los están haciendo vídeos realmente emotivos para la gente que concretamente, porque ellos van a un target y que tienen que unir fuerzas contra tanto. Y entonces, sobre todo eso de Biden. Y de Trump, que es un crack, realmente ojalá tuviera la posibilidad de conocer al equipo que tiene. Es un crack en todos los sentidos. Lo que sí veo es mucho nerviosismo por la cantidad de ataques. Y yo creo que esos ataques tienen un target fijo, y es sus votantes. Porque lo bueno que tiene Trump, que es por lo que podría ganar unas elecciones, es porque su voto es como una roca. No se mueve, pase lo que pase. Y yo creo que cada uno está siguiendo distintas. Personalmente no podría decirte cuál es mejor, porque yo hay cosas de Trump que comparto en comunicación y cosas de Biden que no, y otras que sí. Son muy diferentes ambas. Lo que sí es cierto es que uno vende futuro y otro vende, como decía, salvación. Uno vende ilusión y otro vende paternalismo, de voy a ser el héroe americano. Entonces no puedo, eso, el votante, yo, a lo mejor dependiendo de la situación económica, de vida y tal, a lo mejor pues votaría por uno o por el otro. Pero es cierto que no se puede decir esta es mejor o peor. Sí es cierto yo, por ejemplo, que soy partidario de ser educado y de no tachar de cocainómano a hijos de otros. La verdad es que se enfrentan dos, ya no digo dos, digo muchas maneras también de concebir un poco la comunicación, la gobernanza, yo que sé. Está por un lado el patriotismo y por otro lado quizás la multilateralidad, el buenismo, yo que sé. Son varias formas de ver la gobernanza y las relaciones exteriores que por eso quizás... Un hecho, perdona, Pablo, que sí es sorprendente, que siempre me parece muy destacable de Biden, de Trump, es la búsqueda o la necesidad de buscar un enemigo. Sí. Nunca lo verás sin echarle la culpa a China, a la OMS, al comunismo, por ejemplo, ahora esta semana le ha dado por hacer War Room a Alessia Ocasio, que es una diputada republicana, demócrata, perdón, un poquito más a la izquierda de los demócratas. Es decir, siempre busca un enemigo. Nunca, es decir, él siempre va a hacer una propuesta, yo voy a hacer porque voy en contra. Ese es
lo más destacable de Trump es su necesidad de buscar un enemigo, que es una técnica de propaganda muy simple, y hay que buscar un enemigo ficticio para que tus votantes te voten. Sí, además se nota mucho también esa cultura quizás de los grandes empresarios de los 80, ¿no? El winner y el loser. Es lo que ha hecho también durante estos años de mandato también ha sido jugar también con los acuerdos comerciales, que los ha despreciado todos aquellos acuerdos comerciales que ha heredado, los ha despreciado y los ha tildado de horribles. Esa es la palabra que usa. Y luego me sorprende... Ha hecho gracioso, pues quizás sabiéndolo perfectamente, sabe que la Unión Europea pues negocia en conjunto, pero sin embargo el tío lo que ha intentado es dividir, se reúne de forma unilateral con un país, con otro, con tal, y sabe perfectamente que no va a ningún lado ese tipo de negociaciones, pero juega eso y es peculiar, ¿eh? Creo que no había pasado nunca. Es un presidente de Estados Unidos muy peculiar, porque es cierto lo que estás diciendo, pero es el primer presidente que no ha metido a Estados Unidos en una guerra. Exacto. Realmente. Es un personaje como muy peculiar en relaciones internacionales. Realmente no sabría decirte si... Porque hay cosas... Luego ha firmado tratados de paz imposibles a día de hoy, que él ha firmado y eran imposibles. Entonces, yo creo que hay dos Trumps. El gestor, que creo que es buen gestor en muchos casos, y luego está el personaje público. Y el problema es que hay veces que un político hay que solucionar los problemas de tus ciudadanos y que no se coma el personaje al gestor, porque podemos vivir de emociones, pero lo que importa es la nómina al final de mes, que no se te muere tu familiar en un hospital y que cuando se muere tu familiar en el hospital venga el seguro médico y lo poco que tengas te lo quiten porque tengas que pagar eso. Exactamente. Sí que la verdad que hay aspectos que sorprenden de Trump. Por ejemplo, ya el más reciente en política exterior creo que ha sido ese inicio de conversaciones entre Sudán e Israel, pero todo es pensado. Eso era impensable. Pero bueno, son cosas que por un lado la gente pensaba que este hombre, al tener el maletín nuclear, nos iba a volar por los aires a todos y sin embargo... Corea del Norte. El caso de que se reúna con el dictador norcoreano, es que es impensable. Impensable. Pues muchísimas gracias, Manu. Muchas gracias. Y bueno, llegados a este punto del debate, vamos a nuestro último panelista. Es la última intervención y bueno, tenemos a un diputado andaluz que es José Ramón Carmona, que además es conocido como J. Carmona por todo el mundo. Y bueno, digamos que dentro del marco, bueno, agradecerte porque creo que tenías una reunión también bastante importante de gobierno allí en Andalucía y bueno, pues es una diferencia que hayas podido conectar una cosa con otra y que estés aquí con nosotros. Y bueno, quiero que nos hables sobre todo de lo que más dominas, que es la geopolítica internacional y sobre todo, digamos, ese peso que pueden tener no solamente el presidente, sino digamos, lo que puede venir dependiendo de si gana uno u otro, a nivel, sobre todo aquí en Europa. Bueno, pues sin duda estas elecciones son unas elecciones atípicas. Llevamos ya más de 40 elecciones en Estados Unidos desde, digamos, la fundación del sistema electoral norteamericano y sin duda, pues estas son atípicas porque son unas elecciones que se producen en una especie de guerra, es decir, una pandemia que nadie hubiera podido imaginar hace unos meses. Sin duda, estamos hablando de unas elecciones en las que la pandemia, en las que el coronavirus van a marcar, va a ser la referencia. Trump ha intentado que no sea el eje del debate, pero es que hasta ha cogido el coronavirus, ¿no? Y ha intentado, pues, cual Rambo, salir victorioso de esta situación. Cuento una anécdota personal. El otro día mi hijo de 7 años me preguntó quién es Rambo, ¿no? Y no sé si alguien le había comentado o había jugado a ser Rambo en el cole, pero sin duda, pues, ese legendario personaje que nos han enseñado las películas y que yo tuve la oportunidad de vivir, no con Rambo, sino digo en los Estados Unidos, en mi formación académica cuando era un joven, de 15 años y me preguntaban cuando volví a España, oye, y es verdad todo lo que sale en la serie, digo, igualito, es que es igual, es que te encuentras desde los lockers en el intercambio de clase y clase hasta todo lo que nos hemos embebido de esa cultura americana. Y sin duda esta cultura americana, y tú preguntabas si marca
las relaciones internacionales, la geopolítica. Bueno, es que yo, si tuviera que definir a Trump con una palabra, os diría que él es la geopolítica, por lo menos la geopolítica actual. Si nos cuentan hace algún tiempo que una persona que era el presidente de los Estados Unidos no era temido solo por el botón nuclear, sino porque ponga un tuit a las 2 o a las 3 de la mañana, que pueda subir o bajar la bolsa, que pueda cambiar las relaciones internacionales, que puedan los agricultores andaluces estar afectados gravemente por una decisión que tiene que ver con otra cuestión distinta al olivar. Es decir, sin duda es una persona que no solamente es controvertida, sino que condiciona las relaciones internacionales país a país. Si me preguntarais ¿y cómo defines en una definición breve a Biden? Pues quizás es la última esperanza viva en este momento del establishment, ¿no? Y no lo digo de una manera peyorativa, lo digo como toda la clase política, social, jurídica, digamos, que se ha establecido en Estados Unidos y en las relaciones internacionales y que necesita pues de un poco de estabilidad en un mundo tan convulso. Claro, si metemos el factor coronavirus, esta pandemia que ha intentado Trump sacar pero que ha sido claramente imposible, quizás ese sea el factor que determine quién gane las elecciones, como antes se ha dicho. Hago se habrá dicho en los pasados días, pero yo tengo una certeza personal que no me fío de que no conozcamos a través de un tuit que la pandemia tiene curación a través de una vacuna y lo anuncie Trump unos días antes. Todavía quedan 5 días, no descartemos esa situación. En una oscilación tan importante de expectativa de votos. Han votado 75 millones de norteamericanos. 75 millones de norteamericanos es el doble que, por ejemplo, en las elecciones anteriores. Todas las elecciones hemos visto como ha habido casi un empate técnico al final. Todos recordamos aquellas noches en el recuento en Florida entre Bush y Al Gore. Bueno, pues yo digo que si Biden es presidente es porque conoceremos quién es presidente de los Estados Unidos en España, en horario español, el miércoles. Si no conocemos quién es presidente de los Estados Unidos en España ese miércoles, la batalla será durante días porque ese recuento de los más de 75 millones de votos que hay anticipados van a tardar en recontar, sobre todo en estados clave. Fijaros, se habla incluso de que los swing states, los estados clave, los estados bisagra podrían haber cambiado y estados que eran históricamente conservadores, ahora no lo son tanto. También hago una pregunta, ¿quién ha sido el candidato conservador? El candidato conservador claramente ha sido Biden, no solo por la edad, todos sabemos que cumple ahora 78 años. Lo decía creo antes Manu, que Donald Trump está muy cerca, tiene solo 3 años menos, pero sin duda por su energía o por su forma el ímpetu con el que trabaja o expone su acción política, pues parece alguien pues con otra edad vital. Y de hecho se aventura de que si gana Biden no será el candidato dentro de 4 años, sino que será Harris. Por tanto, hay muchos enigmas abiertos. Yo no me fío de la encuesta y eso que me he dedicado toda mi vida a hacer encuestas. Las encuestas dan aproximadamente entre 8 y 10 puntos, pero sabemos que tiene todas las de ganar Biden, pero que hasta el último minuto Donald Trump no lo daría yo nunca por derrotado. Pues una cosa, Jota, la verdad es que me ha hecho gracia también lo del tema de encontrar un poco la cura del coronavirus. Creo que se le ha adelantado Nicolás Maduro, ¿no? Que creo que el otro día, hace 2 o 3 días, dijo, lo tenemos, pero bueno. Sí, lo que pasa que la diferencia evidente es que Nicolás Maduro no le cree ni los suyos y a Donald Trump todavía le creen los suyos. Eso es importante decirlo, aunque solamente sean los suyos, porque escuchaba el otro día que cuando Donald Trump dijo que se había curado el coronavirus, los votantes demócratas creían que era mentira. Es decir, hay una polarización tremenda, pero Trump lo que sí consolida ahora mismo es su votante, lo que pasa que puede que no sea suficiente para batir a Biden, que sin duda en esa campaña conservadora, una campaña, fijaros, totalmente contrapuesta frente a los actos masivos que son casi imposibles celebrarlos ahora en época del coronavirus que ha realizado Donald Trump, actos
pequeñitos que ha realizado Biden, una campaña, insisto, conservadora, en la que incluso había a veces que para participar de ese acto tenías que dar tus datos y te invitaban y decían el sitio donde se celebraba. Decía... Sí. Sí, no, mira, uno de los elementos más interesantes que veo yo ahora y que aquí en Europa, sobre todo en España, ya no se pueden ver mucho, quizás es la batalla ideológica. Es decir, aquí en España, por ejemplo, para poder gobernar con una mayoría absoluta en un parlamento, tú puedes presentar un programa electoral con unas ideas. Como partido tú te presentas con unas ideas, quizás, pero lógicamente con toda con toda la fragmentación que existe, tú no puedes ya nada más que pensar en gobernar a través de unos pactos o, vamos, quizás tus ideas y tu programa no lo puedes hacer realidad si no es negociando. Al fin y al cabo también es uno de los fines de la política, ¿no? El llegar a acuerdos desde lo que yo pienso y lo que tú piensas y poder ofrecer lo mejor al que nos vota. En este caso en Estados Unidos, como bien vemos, hay una polarización espectacular tanto en programa electoral, porque es verdad que en el único punto que quizás, y hacía muchos años que no pasaba, la economía es el único punto y quizás son más coincidentes, pero en todo lo demás son súper antagónicos. Son dos formas de ver la vida que pueden ocasionar dos formas, o sea, que si ganara Biden hubiera un cambio bastante radical de la forma de gobernanza que conocemos, con lo que ello arrastra. A todo esto lo que quería comentar, dentro de estas ideas y viendo que en Estados Unidos no existe esa fragmentación y que cada uno va a hacer lo que ideológicamente le promete a sus votantes, creo que sería bueno, sobre todo para la gente en España, el saber ese concepto de izquierda y derecha que nosotros tenemos muy claro aquí en España, allí realmente no existe. Realmente allí es derecha y derecha, lo que pasa es que hay dos tipos de derecha. Realmente el socialismo no tiene cabida quizás en Estados Unidos y sin embargo Trump acusa a Biden de comunista. Entonces yo creo que sería muy interesante que nos introdujeras un poco y nos pudieras explicar el por qué y de qué manera se ve esa ideologización entre la izquierda y la derecha en Estados Unidos, que es muy peculiar. Bueno, sin duda, el Partido Republicano y el Partido Demócrata han sufrido en sus propias carnes la situación de la llegada de Trump. Trump ha modificado todo el estatus y todo el tablero político. Trump es un outsider que les dice a los republicanos o me dejáis ir con la carta republicana o ni siquiera se presentará el Partido Republicano esta vez frente a los demócratas, ¿no? En las anteriores elecciones contra Hillary Clinton. Y es verdad que se podrían haber presentado otros. Yo recuerdo cuando yo vivía allí que hubo unas elecciones en que me sorprendía que se presentara un tercero, no sé si recordáis aquel, me parece que se llamaba aquel empresario Ross Perot, que se presentó contra Clinton y tal, llegó incluso a estar en las encuestas en un 20%, en fin, había, digamos, una tercera opción. Pero en Estados Unidos, hace poco que estuve yo allí, te montas en un taxi, hablas con la persona que te monta en ese taxi, que normalmente es un trabajador por la mañana en otro trabajo, por la tarde saca ese dinerillo extra. Es decir, que está bien visto cuestiones que nosotros consideramos totalmente ilógicas. Y ese modelo de vida no va a atentar nadie contra él. Por tanto, ideas que tengan que ver con cuestiones más de carácter europeo, de un estado del bienestar, con un sostenimiento y un gasto público alto, pues allí es como el demonio. Dicho eso, quiero comentar una cuestión. Ojo a lo que ha hecho Donald Trump, no comportándose como un partido conservador al uso en los últimos tiempos. Aunque se dice que él no ha hecho caso a la pandemia, conozco casos reales de personas en Estados Unidos actualmente que han cobrado entre 1.500 y 1.600 dólares, además de su trabajo, en los meses en los que hubo confinamiento. Les llegó un cheque. No descarto que les llegue otro en los próximos días. Es decir, ha roto la hucha Donald Trump, y eso no se comenta tanto, digamos, elevado el gasto público para intentar que las empresas no cierren o que las personas no perdieran su trabajo o que tuvieran una aportación extra derivada de las causas del coronavirus. Por tanto, hay mucha letra pequeña que es, como veis, muy importante a la hora de elegir por un ticket u otro ticket. Sin duda, no podemos pensar en una forma ideal a la europea. Aquí al final la socialdemocracia o el liberalismo dentro de la democracia cristiana ha configurado dos estamentos claramente diferenciados en los que la política económica se diferencia
más claramente. Allí, como bien has dicho, hay una garantía del modelo de vida del Life of Way americano, y eso no lo romperá ningún candidato, porque no llegaría nunca a obtener fondos para financiar sus campañas. Yo quería, pues llegados a este punto también, pues introducir un tema en España. Sí que es verdad que cada vez que tenemos elecciones, pues existen pues críticas, ¿no? Con respecto a nuestro sistema electoral. Es un sistema electoral, pues nosotros tenemos la ley DONT y tenemos nuestra forma de configurar tanto el Parlamento Nacional como los parlamentos autonómicos. Los parlamentos autonómicos, por ejemplo, pues ahora hay una especie de tendencia, ¿no? De bajar el listón del 5 al 3%, que es una cosa que se va, que al final lo que consigue es dar un poco cabida a partidos un poquito más minoritarios. Sin embargo, se critica mucho quizás el poder de los partidos minoritarios y los partidos más nacionalistas en España, y luego la influencia que tienen en el gobierno nacional, porque al final tienen que pactar. Desde ese punto de vista y con todos los respetos y con todas las diferencias que conlleva la configuración de las mayorías en Estados Unidos, ¿qué sistema ves más justo? ¿El sistema de Estados Unidos o el nuestro? Bueno, los dos son de elección indirecta, es decir, el próximo martes los norteamericanos no votan directamente al ticket Trump-Pence o Biden-Harris, sino que votan a los congresistas y senadores por su colegio electoral, y aquí pues en España pasa lo mismo, que es una elección de 350 diputados que posteriormente eligen en el Congreso de Diputados. Pero lo que tú me preguntas de si es más sano, ¿no? el tema de mayor participación política, un mayor pluralismo, bueno, yo creo que la primera crisis grande que hemos vivido recientemente ha demostrado que los ciudadanos esperaban mayor pluralismo político. Yo creo que nos hemos dado con un canto de los dientes y hemos dicho ese pluralismo político a dónde nos ha llevado. Creo que el bipartidismo imperfecto, con sus grandes problemas, volverá a asentarse, no rápidamente, porque estamos inmersos en otra crisis todavía más grande que la de hace unos años, pero y hay una crisis sistémica. O sea, en el mundo, en España, hay una crisis sistémica. La gente no cree en nada. La gente no cree en partidos políticos, ni en periodistas, ni en medios de comunicación. Los números de personas que compran a diario un medio de comunicación escrito son tan escasos que llaman al insulto, ¿no? Desde un punto de vista de la lógica en la cual todos debiéramos estar medianamente informados. Es decir, las redes sociales han también configurado un nuevo elector que está muy condicionado por, digamos, esos medios de comunicación que mueven esa famosa posverdad. Palabras nuevas, al final lo que tenemos son partidos nuevos que al final hacen lo mismo, que supuestamente criticábamos a los anteriores, y yo creo que lo que hace falta es un rejuvenecimiento, perdón, no me sale ni la palabra, rejuvenecimiento de la política, entendiendo que esa situación heredada, digamos, del 78, pues hay que adaptarla a los tiempos de hoy, pero no hay que romper. Y yo creo que aunque muchos ciudadanos se les llama que hay que romper el sistema, pues las consecuencias serán siempre negativas y lo veremos en muchos sitios y en otros ya lo estamos viendo. Pues muchísimas gracias, Jota. La verdad que ha sido muy interesante y bueno, pues hemos llegado a este punto final donde ya los panelistas han hablado de cada cosa que han querido aportar y de sus ámbitos de conocimiento y de influencia. Y ahora llega ese gran momento donde pasamos ahora a responder pues, a toda la gente que a lo largo de esta semana pues ha ido enviándonos también pues, preguntas o inquietudes y demás, incluso también las preguntas que nos han llegado a través de Facebook. Y sí que es verdad que de todas las preguntas que hemos recibido, hay una que es general y os la voy a hacer a todos uno por uno. Y os tenéis que mojar porque es importante. ¿Qué es lo que pregunta todo el mundo? Que os mojéis y digáis quién va a ganar estas elecciones. Así que bueno, yo, por el orden que os veo en esta pantalla, voy a empezar por María Barrios. Vaya, es que siempre me toca a mí empezar. Jolines. ¿Quién va a ganar estas elecciones? Pues yo he variado mi criterio porque empecé pensando que iba a ganar Trump. Continué la campaña electoral pensando que iba a estar muy, muy igualado y no me gusta basarme mucho en las encuestas porque Trump, las anteriores con Hillary, es cierto que pensamos que iba a ganar Hillary y al final ganó Trump, pero las encuestas dan a Biden una ventaja y yo creo que aunque sea por poco, me decanto por Biden, fíjate.
por Biden. ¿Quién piensas que ha hecho mejor campaña, personalmente? ¿Los republicanos o los demócratas? A nivel técnico. Pues mira, las campañas electorales buenas son las que van dirigidas a tu público objetivo. Y para mí, Trump ha hecho una campaña enfocada a sus votantes, a fidelizar a aquellos que le han votado a lo bestia, a los que le votaron la otra vez, y creo que lo ha conseguido. Y Biden ha hecho una campaña pues intentando demostrar las debilidades de ese Trump. Entonces, yo creo que ambas campañas se han basado en sus estrategias y creo que han sido buenas las dos. Sí. Muy bien. Bueno, pues ahora le paso la pelota a Carlos. Carlos Sánchez, a ver, ¿qué opinas? Hay que... El micro, sí. Sí, el coronavirus cambió todo. Todos antes de las primarias americanas creíamos que Trump posiblemente ganaba la elección porque pues como que tenía todas las ventajas, ¿no? Estás en gobierno, tienes esta capacidad como de contagiar a las personas de tu mensaje y de tu idea, pero pues todo como que cambió en algunos estados en donde prácticamente pues el coronavirus los afectó directamente. El tema de Black Matters, de estas protestas de una muerta por color, también le añadió como ese tema como de protesta, como de alzar la voz a las personas. Y entonces las comunidades negras, las comunidades hispanas Carlos, hay que mojarse. Y ganó, va a ganar. O Biden. Va a ganar Biden. Para mí va a ganar Biden por eso. Vale, oye, ¿y quién piensas que ha hecho mejor campaña? ¿Demócratas o republicanos? Biden. Biden me parece como más efectivo. Perfecto. Bueno, pues seguimos aquí la recopilación y le toca a Jota. Jota, ¿qué piensas? ¿Quién va a ganar estas elecciones? ¿Y quién ha hecho mejor campaña? Yo creo que va a ganar Biden porque el tronco del elector más favorable a Donald Trump es las personas mayores de estados tradicionales de voto conservador, y es a quien más se está afectando el coronavirus. Por tanto, eso puede conllevarle un desgaste. Hubiera ganado Trump por la situación económica en la que el país y por el desafío al que había sometido a la geopolítica, como decíamos antes, pero creo que por lo menos quiero decir que hoy va ganando Biden. Eso también es importante. En estas campañas en las cuales en 5 días puede pasar cualquier cosa, hoy va ganando Biden, y si continuara igual, pues dependería de 3 o 4 estados para sacar esos 270 diputados. Pero ahora va aventajado Biden, sin duda, no solamente en las encuestas, sino en algunos estados muy, muy ampliamente, incluso en estados conservadores. ¿Y qué campaña? Yo creo que una campaña, o sea, dentro de 100 años, ¿cómo se estudiará esta campaña? La campaña del coronavirus. La campaña es que han hecho la campaña que han podido hacer o que les ha dejado el coronavirus. Es que, insisto, Biden ha hecho una campaña encerrándose y Trump ha intentado hacer una campaña masiva y tampoco ha podido. Pues sí, en cuanto a mensajes y estrategia, coincido antes con María, pues hay que aprender de ellos. Tienen una capacidad de leer por dónde va el elector que es alucinante, ¿no? Los datos que manejan con esa definición, esa capacidad de definir cuáles son los elementos de la elección, si A o B. Pero creo que ahora mismo va ganando la campaña el coronavirus. Exactamente. Pues la verdad que ahora que comentas eso, también es verdad que la campaña del coronavirus será recordada también, porque claro, ha introducido muchísimos cambios. Quizás también esas campañas derivadas de aquel martes negro y las consecuencias que tuvo en 1929, ese crack del mercado norteamericano, también influyó muchísimo en el perfil de los que se presentaban y los programas que presentaban. Entonces, yo creo que se podía hacer, no sé, los que tengamos tiempo algún día habrá que vérselo, porque creo que también es muy interesante hacer comparativas, porque creo que hay pocos momentos tan comparables como en estos momentos se podrían analizar. Y bueno, Manuel, pues sobre todo, ¿qué es lo que piensas? Mójate, ¿quién va a ganar? Yo creo que también va a ganar Biden. Yo decido como María, una semana iba más favorable que ganaba Trump, otra, y yo creo que va a ganar Biden. Básicamente por el mayor aliado que ha tenido Biden es el coronavirus y las desgracias que ha dejado a su paso. Pero sí es verdad que tengo la posición, escuchando a Jota, es cierto
que esta campaña realmente no sabíamos cómo la tenían planteada, pero tampoco ha sido un gran éxito. Y en tema target, creo que la mejor campaña, porque es necesario, que está a encontrar una situación que ni él esperaba, creo que la mejor campaña para sus votantes ha sido Trump. Sí. Pero creo, a día de hoy creo que Biden. Y me ha sorprendido mucho el cambio de votos de Texas. A mí también. Mucho. A mí también. Ha sido porque es como un cambio muy radical de voto que me ha hecho pensar que a lo mejor los más afectados de la crisis, como ha dicho también Jota, son sus votantes. Pues sí. Diana Rubio, ¿Biden o Trump? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo mojarme, voy a ser diplomática, ¿vale? Porque dicen que yo soy muy diplomática y no le voy a llevar mucho la contraria a Alan Lichtman y a las 3 llaves de las que estuvisteis hablando ayer. Ya que lleva 36 años aceptando las predicciones, vamos a decir que va a ganar Biden. Sí, eso parece. Y en cuanto a campaña, ¿quién te ha parecido Bajo mi más? punto de vista, hay un cierto equilibrio. Hay unos que lo han hecho muy bien online. Creo que Trump ha hecho una campaña de storytelling brutal. Sin embargo, a nivel presencial, me quedo con la campaña que han podido hacer los demócratas. Bueno, está claro que de momento pues gana por goleada Biden en cuanto a pronósticos. Bueno, me ha quedado por ahí también la presidenta Carmina, que quiero que se moje también un poco, ya que estamos. Pues Carmina, ¿qué piensas? ¿Qué puede pasar? ¿Quién va a ganar? Tienes que subirte el micro o algo, que no te podemos escuchar. Me parece que no se oye. No pasa nada. Vamos a ver. Funciona mejor con esto. Ahora sí, ¿no? Ahora sí se oye, sí. A ver, yo voy a romper una lanza porque lo he visto en otras campañas y a pesar de las encuestas, aunque me gustaría otra cosa, yo digo que Trump. Trump. Y en Digo que cuanto a la Trump. campaña, ¿quién te ha gustado más? ¿O quién A te mí parece mejor? a mí la campaña de Biden. De Biden. Sí, Perfecto. sí. Bueno, pues ya hemos respondido quizás las preguntas que iban enfocadas a todos en general, y ahora sí que es verdad que nos han llegado algunas preguntas que van enfocadas a todos y cada uno. Vamos a ser breves porque llevamos casi 2 horas, entonces vamos a ser breves y concisos en las respuestas. Y bueno, me llegan 2 preguntas para Carlos Sánchez. Hay una curiosidad que nos preguntan aquí, que es si puedes explicar qué es la credencial de elector y si no se puede votar en Estados Unidos con un documento normal de identidad. Se puede votar con todos los documentos de identidad, en realidad. Hasta con partida de nacimiento, con cualquier documento que acredite tu nombre y apellido, con tu DNI, con tu documento de licencia de conducir, con tu pasaporte. Y lo de la credencial del lector en sí existe más aquí en México. Creo que es más como una confusión o sea, los mexicanos para votar tienen que inscribirse ante el ente electoral, que se llama IFE, aquí en México, y sacas un IFE, sacas una credencial de elector. Entonces, con esa es la única forma de votar aquí en México. Entonces, creo que ahí es como una confusión, por lo que estoy aquí en México. Pero en Estados Unidos se puede votar con todas, prácticamente con todo lo que te identifique con nombre y apellido. Carlos, también nos preguntan si los extranjeros con residencia tienen derecho a voto en Estados Unidos. Con nacionalidad. Con residencia, nos dicen. No, con nacionalidad, exactamente. Con nacionalidad. Si tienes nacionalidad, sí puedes votar en Estados Unidos. Pero si eres residente, no. O sea, yo por lo menos ahorita soy residente en México y no puedo votar en México. Así tenga residencia. Entonces, igual tienes que estar nacionalizado y pues tienen, creo que, un acto de juramentación ante la Constitución, ante la bandera o algo así, no recuerdo ahorita exactamente Estados Unidos. Y hasta que haces todo eso, es que puedes tener opción al voto en Estados Unidos. Pues también nos llega una pregunta ahora para Diana Rubio, que cómo ha influido la distancia social por el tema del COVID en los diferentes eventos y actos políticos.
Aquí en España, por ejemplo, creo que es 1,5 metros, 2 metros, ¿no? Entre persona y persona. No sé cómo habrá influido allí, ni no sé. Ha influido, se ha visto claramente en los tipos de evento que han hecho cada uno de los candidatos. Grandes mítines masivos se los hemos visto a Trump. También resulta muy curioso que el rally, en cierto modo, que hizo en Nebraska el otro día, tiene a 30 personas hospitalizadas porque estuvieron más de 3 horas esperándolo en la puerta bajo cero. Sí, sí, o sea, Trump ha seguido haciendo esos super mega macro eventos, pero también cabe recordar que uno de los primeros mítines que realizó encerrado, no recuerdo ahora mismo, creo que fue en Arizona, hubo un complot en cuanto a las entradas y la gente a la que le gustaba el K-pop, el pop coreano, se hizo con todas las entradas del meeting y estaban los asientos más de la mitad vacíos. Entonces, bueno, fue una manera de protestar. Si seguimos hablando de las distancias sociales, los demócratas lo han llevado al dedillo y creo que lo han hecho bastante bien. O sea, ya hemos comentado también anteriormente la importancia que han tenido la utilización de los coches como un cinemacar para asistir a los eventos. No han hecho eventos supermasivos, han hecho eventos mucho más pequeños, todos eventos al aire libre. Son muy pocos los eventos que han hecho en interior. Si lo han hecho en interior han sido en un pabellón de un instituto, por ejemplo. Pero creo que lo han llevado bastante bien los demócratas. Los republicanos es que, claro, han querido seguir con la misma dinámica de siempre en un contexto que no es el de siempre. Ese ha sido el problema. Nos llega también otra pregunta. Yo creo que los debates digamos, o los discursos virtuales han llegado para quedarse. Antes, quizás, las únicas muestras pues eran los mensajes de Navidad quizás a las tropas o cualquier cosa que eran conexiones en directo y demás. Yo creo que con todo lo que ha pasado, pues, a pesar de que superemos esta crisis, este tipo de comunicación con los electores viene para quedarse. Pero yo quería preguntarte si, y bueno, a raíz de lo que están preguntando también estas personas, ¿debates electorales o presenciales? O sea, ¿virtuales o presenciales? Eventos híbridos, por favor. Presencial, de las personas que tienen que interactuar y que haya cierto público, pero que el público luego podamos ver esos debates a través de la red. Por supuesto, no podemos perder esa expresividad que tienen los debates ni esa comunicación no verbal presencial que nos demuestran, porque hacerlo a través de una pantalla creo que se pierde mucha emotividad, mucha emoción, como estábamos diciendo antes, que la emoción es indispensable, y se pierden muchos pequeños detalles que también marcan la diferencia en cada uno de los candidatos. Por tanto, yo apuesto por la hibridación de los debates electorales, en este caso, donde quienes debaten sí tienen que estar de manera presencial, pero los demás podemos seguirlo en casa o podemos seguirlo también a través de las redes sociales. Muy bien. Nos llega una pregunta también interesante para Manu Ortega. Nos preguntan si es un acierto o un error la presión dialéctica de Trump a Biden y la agresividad que utilizan los vídeos electorales. En términos electorales y hablando de lo que hemos hablado antes, su target de votantes lo afianza. Y creo que no quiero que se malinterprete, creo que es un acierto si quieres conseguir votos o a financiarlos. No es mi estilo, personalmente, pero sí, le está funcionando. Pues veremos si le funciona más o menos. Pues nos llega, pues al hilo de esto nos llega una pregunta también interesante de un usuario de Facebook, que es José Antonio López García, que nos pregunta si tú que eres más experto en temas estos de actos y marketing, si crees que Trump sorprenderá a última hora, yo qué sé, pues con un conejo de la chistera o algo así, con algún acto, con alguna cosa sorprendente, con algo de última hora que no esperamos. Lo ha dicho J antes. Está esperando el tuit que diga Estados Unidos tiene la vacuna. Sí. Porque los extraterrestres están ahí, yo qué sé. No, pero es cierto que yo con María, cuando la llamo muchas veces, nos reímos de lo que puede pasar mañana. Claro. Pero es que no nos extrañemos, como ha dicho J, que mañana nos despertemos con un tuit o esta noche a las altas horas de madrugada y diga Estados Unidos tiene vacuna. Y al día siguiente se la está poniendo él. Ahí gana. Y ganaría muy bien. Pero ahora, es que también te digo una cosa. Trump es siempre de la última semana, ¿eh? Con Hillary Clinton lo vimos que el ataque a su centro de gravedad fue la última semana. No nos olvidemos de eso. Nos quedan días. A veremos lo que nos espera.
Bueno, y nos llega una última pregunta que esta es para Jota. Jota, además esta pregunta me la hicieron a mí ayer como panelista y la verdad que es una pregunta de las que se suda, ¿eh? Te preguntan por aquí, ¿qué opinas de las teorías de conspiración y qué opinas de que Soros maneja los hilos políticos del mundo? Bueno, mira, yo si estamos acostumbrados a ver la serie de Los Simpson o si estamos acostumbrados a ver otras series que al final creemos que influencian en las decisiones de los políticos o cosas de esas, pues si es así en ese ámbito no lo creo. Pero si hay poderes fácticos que dominan ciertas decisiones del mundo, sí lo creo. Es decir, es cierto que la globalización tiene una serie de algoritmos que alguien los conoce más que tú y que yo y que muchos de los que nos están viendo. ¿Cuánto sean capaces de analizar esos algoritmos? Al final, pues serán los poderosos. Y eso, pues al final, con nuestra vida entregada totalmente a través de nuestra identificación, dando los datos sin quererlo o queriendo en las distintas redes sociales, pues hay gente que conoce más de nosotros que nosotros mismos. Pues me lanzan una pregunta ahora también. ¿Las piensas también de que llevas temas de agricultura en la Junta de Andalucía, sobre cómo puede afectar lo del tema de aranceles y cómo afectará la agricultura? Bueno, pues sí, bueno, pues ha afectado. Decía antes, para ponernos en contexto, una cuestión que no tiene nada que ver con las aceitunas. La aceituna de mesa empezó, o con el aceite de oliva. Solamente España, principalmente Andalucía, claro, que es el principal exportador a nivel mundial de aceite de oliva, pues ha sido afectado. Estamos hablando de que en un porcentaje altísimo, un 25-30% de incluso de la facturación que solían hacer las empresas en el mercado más importante que tenían a nivel mundial. Por tanto, ha afectado muchísimo. Y es verdad que ahí pues, no ha habido una defensa de la causa patria por nuestras autoridades del gobierno de ningún tipo. Pero dicho eso, si no gana Trump, pueden seguir los aranceles. Yo creo que lo que ha introducido el Brexit, lo que ha introducido Trump, venga quien venga, va a haber una guerra soterrada entre los distintos países por intentar proteger lo suyo. Y eso es una cuestión que al final es cíclica y que la apertura de puertas va a tener una dificultad que afrontar, gobierne quien gobierne. Sí, pues muchísimas gracias, Jota. Bueno, pues estamos a 5 minutos de las 9 de la noche aquí en España. Bueno, para nuestro compañero que está ahora en México, creo que ahí, si no me fallan los cálculos, estáis a 5 minutos de las 3 de la tarde, ¿verdad? De las 2. Oh, de las 2 de la sí, es que soy de letras. Exacto. Bueno, el caso es que llevamos 2 horas debatiendo y reflexionando juntos y la verdad que ha sido un gustazo, un placer compartir con vosotros pues este ratito y estas 2 horas. También agradecer a todos los que nos estáis viendo desde varios países, a los abacipers que nos están siguiendo y a todos los que habéis preguntado y os habéis implicado en todo este trabajo también. Y bueno, la suerte está echada, y el día 3 veremos y al final siempre la mejor encuesta, como decimos aquí en España, siempre es la urna y el día del voto. Entonces sabremos qué es lo que va a pasar y cuáles son los derroteros y hacia dónde se va esa balanza que ha de definir un poco qué es lo que va a pasar en los próximos años. Y todo ese orden mundial, más allá de Soros y de todo lo que hay. Pero al fin y al cabo somos los ciudadanos con nuestro voto y nuestra manera democrática de vivir los que decidimos y los que ponemos a las personas que toman las decisiones. Y bueno, ahora ya pues me toca clausurar estas jornadas y bueno, yo no encuentro mejor manera de poner fin a estos 2 días de trabajo y reflexión con todos vosotros y con una frase que me descubrió María Barrios, pero hace años. A ver, que yo he dicho muchas barbaridades en mi vida. Frases, la verdad es que me las callo la mayoría, pero no, pero sí que es verdad que trabajando con ella en la portavocía del gobierno valenciano, me descubrió una frase que no conocía y mira que yo admiraba a Obama y me he leído todo de él y de arriba abajo y tal, pero es que hay una frase que define muchísimo el comportamiento democrático y a lo que nos enfrentamos todos en un proceso electoral. Dijo Barack Obama que el cargo más importante en la democracia no es otro que el cargo de ciudadano. Y yo creo que es la mejor manera
de dar fin a estas jornadas y bueno, agradeceros a todos y bueno, que nos veremos en las próximas y bueno, que muchísimas gracias y bueno, buenas tardes y hasta siempre a todos. Muchísimas gracias.